Pastor, buen día. ¿Cómo le va, Pastor?
que un cordero a un alma podría salvar. Oh, tú salvaste a mi alma, Señor. Amigo gran consejero, danos tu espíritu hoy, tu esperanza ofreces a un corazón con dolor. Oh, esperanza ofreces, Señor. Tú eres al que alabamos, tú eres al que adoramos. Das sanidad y das gracia a un corazón con dolor. Llenas de gracia mi alma, Señor. Padre todopoderoso, fiel a lo tuyo, Señor, con nuestras debilidades nos postramos ante ti, ante tu trono vamos a adorar. Tú eres al que alabamos, tú eres al que adoramos. Das sanidad y das gracia a un corazón con dolor. Llenas de gracia mi alma, Señor. Tú eres al que alabamos, tú eres al que adoramos. Das sanidad y das gracia a un corazón con dolor. Llenas de gracia mi alma, Señor. Padre todopoderoso, fiel a lo tuyo, Señor, con nuestras debilidades nos postramos ante
Muy buen inicio de semanas a todos, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro quinto día de estos 10 días de oración. Estamos muy contentos de levantarnos muy de madrugada a adorar a nuestro Padre Celestial. Y en este quinto día tenemos nuestro tema, el estilo de vida obediente y la oración. Y es un placer para nosotros que estén aquí acompañándonos, a las personas que están por nuestra plataforma de Zoom y a los que nos están siguiendo por Facebook Live. Como todas las mañanas, antes de iniciar nuestro programa, le vamos a pedir a todos que inclinemos nuestro rostro para orar. Señor eterno, gracias te damos por la oportunidad de estar nuevamente contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta semana sea de mucha bendición, que estamos dando inicio, Señor. Permítenos que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria, pero que realmente en esta semana de estos 10 días de oración vamos a tener un encuentro muy personal contigo y podamos tener una relación de oración más estrecha día con día. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Como todos los días, les vamos a invitar que al final de la presentación de este tema podamos poner nuestras peticiones, ya sea por esta plataforma o por Facebook Live, que las estaremos compartiendo al final del programa y estaremos teniendo una oración especial por ellas. A continuación vamos a entonar nuestro canto tema, como todas estas mañanas, y esperando que sea para honra y gloria de Dios. Señales del fin que se cumplen, Cristo viene ya. Debemos orar y pedir.
Hermoso tema para estos 10 días de oración. Anhelamos el pronto regreso a nuestro Padre Celestial, pero en ese proceso tenemos que siempre tener una relación muy estrecha, leyendo la Biblia, orando constantemente y compartiendo de su amor. Y por eso estas actividades de estos 10 días de oración, para lo cual hoy tenemos de invitado a nuestro pastor Gustavo Menéndez, que él tendrá el tema del día de hoy. Bienvenido, pastor. Gracias por estar con nosotros y para usted es el tiempo. Muchas gracias, Rubén, y a cada uno de nuestros hermanos que están con nosotros. Hoy queremos iniciar y saludar a todos nuestros amigos que están en las redes sociales y a todos los hermanos de la iglesia. Y quisiera compartir con ustedes pantalla para poder tener la meditación de esta hora. Así que vamos a compartir y vamos a iniciar. Muy bien, hoy nuestro tema tiene por título Estilo de vida de obediencia y la oración. Y cuando nosotros hablamos de esto, eh, hablamos de dos cosas realmente muy interesantes, porque el mensaje de los tres ángeles es un llamado especial, un mensaje que va a definir al mundo y que llama la atención a todos a que lo adoremos. Y nuestro texto para la meditación está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, donde San Juan dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y es interesante porque cuando entramos al texto en detalle, te vas a dar cuenta que el texto dice que esta es la confianza que tenemos en Él. Es decir, número uno, el texto nos habla acerca de aprender a confiar en el Señor Jesús. Y número uno, porque tenemos una relación personal con Él. Y entonces San Juan dice, y que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, número uno, hay que acercarse con confianza. Número dos, debemos de acercarnos en el nombre de Jesús. Y número tres, debo de someter mi voluntad, debo de someter mis gustos, las cosas que yo necesito a la voluntad de Dios. Y entonces se da la acción de Dios, que es que Él nos oye. Entonces, cuando hablamos de la oración, nosotros, la oración depende de estos cuatro factores. Número uno, la confianza que yo tengo con Dios. En segundo lugar, la relación. Para poder confiar en alguien, tú tienes que tener una relación personal con él. Número tres, cuando tú conoces a ese alguien, tú aprendes a pedir conforme a sus gustos. Es decir, pedir conforme a su voluntad. Y entonces tú sabes que cuando tú conoces a alguien, él te va a contestar. Y por eso dice San Juan en el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, en función de la relación que tenemos nosotros con Dios, podemos tener la confianza de que Dios siempre me va a contestar, porque yo he pedido conforme a su voluntad. Este es el filtro que tenemos que hacer. Número uno, tenemos que llegar con la confianza a Dios. Número dos, tenemos que tener esa relación íntima y personal. Y número tres, debemos de someter nuestra voluntad al deseo de Dios, a la voluntad manifiesta de Dios. Es decir, que si pasa el filtro de la Biblia, es correcto. Si no pasa el filtro de la Biblia, entonces debemos de desecharlo. Pero aquí encontramos una situación, que cuando hablamos del mensaje de los tres ángeles, es un mensaje interesante porque ustedes van a notar que el mensaje de los tres ángeles habla de un llamado a la obediencia. Y por eso Apocalipsis 14:7 nos dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y aquí es donde viene la primera realidad que tú tienes que aceptar a la hora de entrar delante de Dios. Número uno, tienes que entender que delante de Dios nosotros somos impotentes. Es decir, que delante de Dios nuestras buenas intenciones, nuestros buenos propósitos, nuestros buenos deseos no son suficientes.
estamos manchados por el pecado. Y el problema es que encuentras por un lado a un Dios todopoderoso y encontramos a una humanidad que está frágil, una humanidad donde nosotros prometemos, cumplimos, tratamos de cumplir, nos esforzamos, pero muchas veces caemos. Y desgraciadamente, en el idioma griego, cuando la palabra que se utiliza ahí en Apocalipsis 14:7, de temer a Dios y darle gloria, es una palabra que para nosotros en nuestro idioma español podría sonar como tener miedo. Es decir, pero el concepto que está detrás de la palabra temer a Dios de Apocalipsis 14:7 no es el concepto de tener miedo, de estar espantado delante de Dios. No es la idea de un Dios al que hay que aplacar. No, es la idea de un Dios al que tú le demuestras respeto, un Dios al que tú honras, un Dios al que tú reverencias. Es decir, es un Dios a quien tú tienes una actitud de lealtad, una actitud de reverencia. Es decir, que te pones en un estado mental de adoración a ese Dios. Y entonces aquí viene el problema. ¿Por qué? Porque cuando yo miro a ese Dios que hay que adorar, a ese Dios maravilloso, y por el otro lado me miro a mí, descubro que yo no puedo adorar a ese Dios porque no soy competente, no soy capaz. Porque mi naturaleza pecaminosa me lleva hacia otras cosas. Y el problema es que Eclesiastés 12, 13 y 14 nos dice que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Es decir, tarde o temprano te vas a tener que confrontar con tus pensamientos sucios, con tus malas intenciones, con nuestros pensamientos acariciados. Es decir, no puedes pretender vivir una vida lejos de Dios y que vas a permanecer impune. No. El concepto que la Biblia nos dice, y ese es el llamado de los tres ángeles, nos dice temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Quiere decir que tarde o temprano, en algún momento de nuestras vidas, tendremos que ser confrontados con nuestras acciones, con nuestros pecados. ¿Te imaginas si ahorita en la pantalla empezaran a aparecer cada uno de nuestros pecados? No quedaríamos ninguno de nosotros aquí en la conexión. Porque Eclesiastés nos dice que Dios va a traer a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Y aquí es donde comienzan nuestros problemas. Porque el principio de toda religión pagana ha sido aplacar la ira de los dioses. Ustedes recuerdan al famoso Moloch que se hablaba en el Antiguo Testamento. Era aquella imagen a quien adoraban los moabitas. Y era una imagen de bronce a la cual tenía los brazos, y aquí debajo de donde estaba Moloch se prendía fuego. Así que la imagen se ponía al rojo vivo, y el sacrificio para aplacar a los dioses era presentar al primogénito y ponerlo en los brazos de Moloch, de manera que el niño rodaba y caía al fuego. Y para que el sacrificio pudiera ser aceptado, los padres no tenían que derramar una sola lágrima. Y entonces el concepto de toda religión pagana es que yo puedo merecer, que yo puedo comprar el favor de Dios. Y esto muchas veces lo hacían porque tenían la idea de un Dios tirano, de un Dios un Dios al que hay que aplacar, un Dios que está en una nube blanca esperando que nosotros cometamos errores para mandarnos un rayo y partirnos en dos. Desgraciadamente, muchos de nosotros tenemos esos conceptos. Es más, ustedes notan que en el concepto de los mayas también practicaban los sacrificios, porque a veces querían una buena cosecha, querían que cayera lluvia o que se acabara la sequía. El concepto es, el principio de toda religión pagana es que el hombre puede aplacar a Dios. Es decir, que el hombre debe de cubrir, expiar sus faltas delante de Dios. Y aquí es donde comienzan nuestros problemas, queridos. Porque cuando tú miras tu vida, cuando tú miras tus fracasos,
cuando tú miras las promesas que no has cumplido, cuando miras tus buenas intenciones, porque puedes ser incluso anciano, pastor de la iglesia, y miras tus fracasos, entonces te sientes desanimado. Porque ¿no es acaso que cada trimestre nosotros vamos y pedimos perdón por nuestros mismos viejos pecados? ¿Acaso no estamos pidiendo perdón por nuestras mismas malas crianzas, por las mismas bajas pasiones que nos dominan? Y desafortunadamente, cuando miramos todas estas situaciones, te vas a dar cuenta que cuando miramos los mandamientos, los miramos como algo imposible. Los miramos desde nuestra perspectiva. Lo miramos desde nuestra mente frágil, desde nuestra incapacidad. Lo miramos como algo imposible. Y por eso, y ahora te imaginas cuando el mensaje de los tres ángeles nos confronta con la idea de temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Sabes que desgraciadamente muchas personas vivimos en una religión de querer aplacar a Dios, querer agradar a Dios, querer ganarnos el favor de Dios. Y desgraciadamente, muchos de nosotros creemos que podemos llegar. Y me acuerdo que un día estaba saliendo ahí de las oficinas de la Unión, ahí enfrente a la iglesia, cuando en eso encontré a un caballero que venía en bicicleta, pero bicicleta de carrera, con chumpa de cuero, y una persona muy elegante, no era un mensajero. Y cuando él me preguntó, mire, usted es el pastor de la iglesia, ¿usted conoce aquí? No, le digo, pero con mucho gusto, ¿qué le puedo servir? Y me empezó a contar su historia. Y me dijo, mire, fíjese que yo soy fulano de tal, de apellido Valladares, y vivo ahí en el penthouse de aquí del país Vista Hermosa. Mi familia es una familia muy acomodada, somos cafetaleros, pero desgraciadamente me enamoré de una persona que no era de mi sociedad y mi papá me desheredó y me tocó que abrirme camino solo. Y ahora pues tengo dinero, tengo todo, pero no soy feliz. Y para tratar de ser feliz, me metí a estudiar teología de mi iglesia. Y desgraciadamente, eh, tratando de encontrar respuestas, un día estaba rezando y estaba rezando eh, 20 Padres Nuestros. Y cuando me estaba rezando, se me torció la cara. Se me torció la cara y me dio un ataque, una parálisis facial. Cuando fui con mi dirigente religioso y le pregunté, mire, ¿por qué es que si yo estaba rezando a Dios y pidiéndole al Padre y en medio de los Padres Nuestros, ¿por qué se me torció la cara? Y la respuesta que me dio fue que es que yo le estaba pidiendo al Padre y el Padre es bravo, que mejor le hubiera pedido a la Madre, a María. ¿Y sabes cuál es el concepto que tienen muchas personas? Muchas personas tienen el concepto de un Dios que destruye, un Dios que castiga. Y desgraciadamente cuando nosotros nos confrontamos contra esa realidad, entonces llegamos a encontrar y decimos como Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, ¿cuál es el gran dilema por el cual muchos cristianos vivimos una vida de fracaso? Porque vivimos con la intención de que podemos agradar a Dios, que podemos cumplirle a Dios, que lo que yo hago cuenta. Y desgraciadamente, cuando miramos esa realidad, eh, nos pasa como Martín Lutero. Miren lo que decía Martín Lutero. Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y que ahora tengo que matarlo todos los días. ¿Sabes cuál es el detalle con muchos de nosotros? Que cuando miramos la salvación, la miramos desde nuestra perspectiva. Miramos desde la perspectiva de un pecador que se está muriendo, un pecador que se está ahogando. Lo miramos desde las promesas no cumplidas, desde nuestros fracasos, desde tantas cosas que hemos hecho mal. Lo miramos desde aquella perspectiva de,
de me estoy hundiendo en el modo. Ya prometí una vez, ya prometí 2 veces, ya traté de cambiar, ya traté de hacer aquí, ya traté de hacer. Porque muchos cristianos nos bautizamos con la intención de ser felices, de ser buenos hijos de Dios. Pero desgraciadamente descubres que ahora estás fallando. Y prometiste una vez y dices, es la última vez, voy a tratar de hacerlo, voy a seguir luchando, voy a tratar de hacer las cosas como se deben. Y al final descubres que eres un fracasado. Ya te bautizaste una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Estaba un día predicando allá en México, en Villahermosa, en un estadio, en una cancha de fútbol para unas 1,200 personas. Y había un muchacho ahí que era el que nos ayudaba con las luces, se subía a las torres, iluminaba y ponía todo bien. Y yo lo miraba que cuando yo hacía los llamados, él estaba muy contrito, muy dispuesto. Y le dije, ¿por qué no te bautizas? Y el joven me dijo, pastor, yo ya no me puedo bautizar. ¿Y por qué? Le dije, es que yo ya me bauticé 7 veces, pastor. Y 7 veces he caído. Y ya los hermanos piensan que yo estoy jugando con Dios y no me puedo bautizar. ¿Sabes qué? Esa es la tragedia del ser humano. La tragedia del ser humano es que cuando tú miras tus pecados, cuando miras tus fracasos, dices como el apóstol Pablo, ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a veces nos quedamos sumidos en la desesperación. Pero el apóstol Pablo, hoy mismo en el capítulo 7 de Romanos, el apóstol contesta de una manera extraordinaria y maravillosa y dice, mas gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, el problema no está en que te concentres en tus problemas. Tú puedes mirar la salvación desde tu perspectiva y pareciera que es imposible. Pero cuando Pablo se concentra en Jesús, él dice, tienes que recordar que tú eres débil. Tienes que recordar que tú eres carne. Tienes que recordar que tú eres hijo de Jonás. Tienes que recordar que no puedes, pero que en el nombre de Dios tú eres poderoso. Es el nombre de Jesús el que nos da la victoria. Es el nombre de Jesús el que cubre nuestros pecados y nos hace sentir esa maravillosa bendición de que podemos soñar con ser salvos. Lo que tienes que cambiar es la perspectiva. En lugar de mirar la salvación desde tu condición perdida, tienes que verla desde la perspectiva de Dios. Tienes que verte como Dios te ve. Tienes que verte como Dios te mira, con amor, con salvación, que aunque estás perdido, Dios te va a restaurar. Esa es la maravillosa promesa que nos dice hoy el estudio del devocional de hoy. Que podemos obedecer, que podemos vivir una vida de obediencia y oración. Y para poder tener victoria, yo tengo que aferrarme a Jesús. Tengo que estar allí. Y por eso es que el apóstol decía, más gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tienes que empezar a alzar tus ojos y en lugar de ver tus fracasos, en lugar de ver tus promesas no cumplidas, en lugar de ver una iglesia imposible de cumplir, imposible de guardar, tienes que empezar a mirar a Jesús como nuestra única esperanza. Y eso es lo que nos enseña el mensaje de los 3 ángeles. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación, es un mensaje de vida en el cual, miren cómo lo dice Elena de White de una manera tan hermosa ahí en el libro En Lugares Celestiales. Ella dice, el ejemplo de Cristo nos muestra que nuestra única esperanza de triunfo consiste en 2 cosas. Número 1, la continua resistencia a los ataques de Satanás. Es decir, si tú quieres vencer, número 1, tienes que aprender a someterte a Dios cada día. Tienes que reconocer que yo no puedo. Tienes que admitir tu fracaso porque eres ser humano. Sin embargo, cuando tú dices, yo no puedo, mira lo que dice la segunda parte de la cita. Como vencedor,
Él nos ha dado el beneficio de su victoria, para que por su constante poder, bajo la tentación impetuosa, podamos resistir en su todopoderoso nombre y vencer como Él venció. Es decir, número uno, querido, tienes que aprender a reconocer que tú no puedes. Y número dos, tienes que aprender a apropiarte de la victoria de Jesús en tu vida. Porque cristianismo es victoria. Y eso es lo que nos enseña. Así que, número uno, querido, tenemos que aprender a someternos a Dios y a resistir al diablo. Porque la tentación no es pecado. Caer es una decisión de nosotros. El diablo no te puede obligar a caer. Tú eliges caer cuando eliges separarte de Dios. Sin embargo, al hacer esto, la cita nos dice, número uno, tienes que someterte a Dios. Tienes que aprender a someter tu voluntad. Decir, Señor, yo no puedo cumplir, yo no puedo cambiar, yo no puedo ser diferente, pero puedo elegir amarte este día. Puedo elegir que tú seas el centro de mis pensamientos. Puedo elegir que tú seas el centro de mi corazón. Y entonces, miren lo que dice. Así es como nos convertimos en más que vencedores. Cuando tú te enfocas en Jesús. Deja de llorar. Deja de llorar por tus fracasos. Deja de llorar por tus errores. Deja de llorar por tus promesas no cumplidas. Ve esta mañana delante de Dios y dile, Señor, cristianismo es victoria. Y yo quiero la victoria en mi vida, Señor. Yo quiero que tú me cubras con tu justicia. Yo quiero apropiarme de la victoria de Jesús. Y entonces, San Juan nos dice, y esta es la confianza, que cuando tú reclamas, le dices a Dios que eres débil y reclamas su victoria, entonces tú puedes orar y decir, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Querido, yo no sé si tú te sientes fracasado o sientes que le has fallado a Dios alguna vez en tu vida. Pero déjame decirte que esta es la confianza que tenemos. Que si vas a Jesús y no hay nadie que haya llegado diciendo que es pecador, no hay nadie que haya llegado delante de Dios admitiendo sus fracasos, sus derrotas, que haya vuelto sin recibir la victoria de Jesús. Y esa es la parte que tú tienes que entender. Hoy tienes que apropiarte de la cruz. Tienes que apropiarte de Jesús. Tienes que apropiarte de su sacrificio en favor tuyo. Tienes que elegir vivir y decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y como dijera el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y entonces tienes que entender que cada día vas a tener una lucha. Y así como Martín Lutero pensó que podía ahogar la vieja naturaleza, Dios no nos quita la nueva naturaleza. Cada día debemos de crucificarla. Cada día debemos de ponerla en las manos de Dios. Cada día debemos de elegir vivir sometidos al señorío de Jesús en nuestras vidas. Y entonces, cuando reclamamos esas promesas, Dios nos va a ayudar a vivir una vida de victoria para la gloria de su nombre. Querido, no te contentes con vivir una vida de fracaso. No te contentes con vivir una vida sin esperanza. Cristianismo es victoria, pero es victoria no porque tú puedas, es porque Él puede, es porque Dios está a nuestro lado, es porque Jesús es nuestra victoria. Así que, querido, el mensaje de los tres ángeles es un mensaje de esperanza, es un mensaje de victoria, es un mensaje de salvación que nos invita a, número uno, a obedecer a Dios. Pero no obedecer porque nosotros podamos. No obedecer porque nosotros tengamos capacidad. No obedecer porque nosotros podamos sentir que somos dignos
sino porque con el nombre de Dios nosotros podemos apropiarnos de su victoria. Que Dios nos bendiga esta mañana y nos enseñe a depender de Él. Nos enseñe a vivir una vida para gloria de su nombre, pero sobre todo que hoy podamos reconocer que Él es nuestra victoria y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios nos bendiga y que tengamos un maravilloso domingo lleno de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor, por este hermoso tema. Y ahora empezamos con nuestros pedidos de oración. Pero antes de nuestros pedidos de oración, queremos tener un canto que podamos tener en cuenta al hacer estas peticiones nuevamente. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo
es momento ahorita de poner por estos medios nuestras peticiones a las personas que están conectadas por medio de Zoom y por medio de Facebook. Pero antes de darle lugar a la lectura de estas peticiones, quisiera también que incluyéramos en estas peticiones adicionales de nuestra Iglesia Mundial, específicamente por la división de Asia, Pacífico Sur y Pacífico Norte, que son áreas que aún están siendo alcanzadas y con muchas dificultades de predicación del Evangelio, para que oremos por ella y que Dios provea no solo los medios, sino la manera y forma de llegar a todas las personas en estas áreas. También que incluyamos a, en especial en este día, nuestros departamentos de escuela sabática y ministerios personales de nuestras iglesias, porque realmente ellos son un medio que utiliza nuestro Señor Jesucristo para alcanzar almas con amor y con esmero, señores. Ayudemos a orar por ellos, y también en especial por ADRA, que es una institución que ayuda a muchas personas a nivel mundial y no solo localmente, para que Dios provea los recursos y seguir ayudando a todas las personas que así lo necesitan. Y es momento que leamos nuestras peticiones ahorita por Zoom. Nuestro pastor Wilber Pelicó está pidiendo oración por la familia de nuestro hermano Iván Pais, que están con la enfermedad de COVID, que Dios pueda traer sanidad a este hogar. También nuestra hermana Silvia pide orar por nuestra hermana Elizabeth Arriola y por la salud también de Silvia, que están enfermas. Y nuestro pastor también está pidiendo, nuestro pastor Gustavo Menéndez está pidiendo oración por su hermana, que le diagnosticaron cáncer, para que Dios pueda fortalecer su fe y que este mal pueda ser tratado. Es un momento de esperanza. No sé si alguien más quisiera, ya sea hablar o compartir una petición adicional por medio de esta plataforma de Zoom. Si no, vamos a pasar a leer las peticiones que han escrito nuestros hermanos en Facebook específicamente. Nuestra hermana Miroslava Gómez está deseándonos un feliz día, pero en especial está pidiendo oración por su vida espiritual, física y económica, y que Dios le ayude en su firme decisión de cambiar todo lo que no es sano y que no es agradable a Dios. Nuestro hermano Walter Yucuté está pidiendo una oración especial por su familia, así como por su vida espiritual y económica. Nuestra hermana Guadalupe está pidiendo sus oraciones para que Dios permita que su grupo pequeño salga adelante y que pueda llevar más almas a los pies de Jesús. También nuestra hermana Sheni está pidiendo oración por su vida espiritual, por su familia y su hogar. Nuestra hermana Milka Cardona está pidiendo oración por su vida espiritual, y también que se pueda orar por la hermana Evelyn para que transforme su mente y su corazón, ya que está pasando por momentos muy difíciles en este momento. Nuestra hermana Gami está pidiendo oración por la salud de su esposo. Y no sé si alguien más quisiera tener una petición adicional. Estamos abiertos a que puedan escribirla, o si alguien en esta plataforma de Zoom quiere hablar, es bienvenido. Estamos dando 2 minutos más antes de pedirle a nuestro querido pastor que tenga la oración por estas peticiones. Y también como Iglesia Zona 15, queremos invitar a todos los que aquí nos sintonizan. Hay un libro que el año pasado se distribuyó, que se llama Esperanza en tiempos turbulentos. Muy bonito el libro. Es pequeño, pero muy esperanzador, como el título bien lo dice. Nuestra iglesia todavía tiene unos pocos ejemplares por si alguno desea regalarlo. Tenemos algunos ahí que puedan otorgar a las personas. Se pueden comunicar conmigo a través de la plataforma de Facebook en un mensaje privado, o a través del WhatsApp de la iglesia, el 3287-8165. Pero si usted también puede compartirlo, nuestra iglesia ha proveído por las plataformas digitales, por YouTube y Facebook, el audiolibro
de este libro, valga la redundancia, para que usted ya pueda compartir los audios a todas las personas, que es un libro muy bonito y puede traer esperanza a cada uno de ellos. Nuestro hermano Carlos Romero acaba de poner una petición adicional, que oremos por la hermana Imelda Martínez, su esposo y su hija que también dieron positivo a la variante Omicron. Que Dios pueda fortalecer. Sabemos que es un periodo de contagio, pero Dios siempre ha dado la esperanza de que, así como a los israelitas en las plagas, tuvieron fe, creyeron y no tocó ninguno de sus hogares. Veamos con fe y que sea la voluntad de Dios el que toque o no nuestros hogares, pero que todo sea para la honra y gloria. También nuestro hermano Carlos está pidiendo oración por nuestro hermano Byron, me imagino que es nuestro hermano Byron Batz, que también dio positivo a la variante de COVID, que también Dios lo pueda fortalecer y dar sanidad a nuestro hermano Byron Batz, miembro de nuestra iglesia, Zona 15 también. Si no hay nadie más que tenga alguna petición adicional, le estaremos pidiendo a nuestro pastor Gustavo Menéndez que pueda tener la oración por estas peticiones y que Dios pueda dar respuesta de acuerdo a su voluntad. Querido pastor, pues, si nos ayuda con la oración, estaremos muy agradecidos. Mucho gusto, Rubén, y gracias a cada uno de los hermanos. Vamos a inclinar el rostro, vamos a pedir bendición. Padre que estás en los cielos, cuando miramos nuestras debilidades, nos miramos tan incapaces, Señor. ¿Cuántas veces te hemos prometido que queremos ser diferentes, que queremos cambiar, pero no podemos, Señor? Por eso, Padre, hoy queremos unir nuestra debilidad a tu fortaleza. Queremos unir nuestras flaquezas a la omnipotencia de Jesús. Queremos que tú nos vistas con tu justicia y que nos hagas vencedores. Señor, también queremos ponerte todas aquellas peticiones que has escuchado. Peticiones de salud, peticiones, Señor, por problemas financieros, problemas espirituales. Pedimos, Señor, que bendigas a cada uno conforme a tu voluntad, porque la confianza que tenemos en ti es que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y esa es la seguridad que queremos tener hoy, Señor. Que al salir de tu presencia, no vamos solos, vamos con bendición. Bendiga, Señor, a aquellos que están pasando por momentos difíciles, aquellos que están teniendo enfermedad, que están afectados por el COVID o por alguna otra enfermedad, Señor, o por la enfermedad del pecado. Aquellos que a veces no sentimos necesidad de ti, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guarde hoy y nos bendiga y nos enseñe a depender de ti y nos dé confianza de que no estamos solos. Danos un día de éxito, Padre, y bendíganos en todo lo que hagamos. En el nombre precioso de Jesús, oramos por nombre, por cada necesidad, por cada petición de la que salió de nuestros labios y la que quedó guardada en nuestros corazones. Gracias porque tú ya respondiste. Gracias porque tú estás siempre con nosotros. Y si tú estás con nosotros, nada nos faltará. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y que tengamos en mente estas oraciones en nuestro día. Y los esperamos el día de mañana a la misma hora con nuestro sexto día. Y desde ya hacemos una cordial invitación. Aunque esta jornada se llama 10 días de oración, en realidad son 11 días, pero nuestro último día vamos a tener un día especial para los que deseen participar en un día de ayuno y oración en ese día que es el próximo sábado. Los invitamos a participar y los invitamos para el día de mañana, en nuestro día 6, con el nombre del tema, confianza en el juicio y la oración. Que el Señor bendiga este inicio de semana y nos bendiga a todas las personas que estamos aquí y a los que están en sus casas también, siguiéndonos por las plataformas virtuales. Y tengamos siempre en oración a todas nuestras familias de nuestra iglesia, amigos, hermanos especiales y demás. Siempre comportamos esperanza a todas las personas, que Cristo viene pronto. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y nos vemos, si Dios permite, el día de mañana.